¿Qué tal, amigos del canal 56 del Congreso de la República? Bienvenidos a su programa Más Economía con Clorinda Velázquez. Vamos a conversar con el destacado laboralista, el doctor Germán Lora, a quien vamos a preguntarle acerca de los contratos administrativos de servicios, más conocidos como CAS. Como bien sabemos, esto tiene una historia bastante larga, una seguidilla de derechos concedidos a los trabajadores bajo este régimen, pero actualmente hay un proyecto del Ejecutivo, así que vamos a conversar con él al respecto. Doctor Lora, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Coméntenos, por favor, un poco haciendo historia de estos contratos administrativos de servicios, de este régimen CAS. ¿Desde cuándo existe? Bueno, el régimen CAS es lo que en el sector privado podríamos denominar son los informales, ¿no? Es el trabajador que teniendo características de una relación laboral está fuera de la planilla, en este caso del Estado. Y esto tiene una historia larga, eran los denominados servicios no personales, SNPs. Pero en el año 2008 se toma un poco el toro por las astas y se dice, bueno, vamos a formalizar este régimen de contratación otorgándole ciertos derechos a los trabajadores. Entonces sale el decreto legislativo 1057 que reconoce el sistema antes denominado SNP, ahora CAS, y le otorga ciertos beneficios laborales. ¿Cuáles son esos beneficios? Fundamentalmente el reconocimiento de las 48 horas de trabajo como máximo. ¿A la semana? A la semana, efectivamente. El reconocimiento de 24 horas continuas de descanso a la semana también, el descanso semanal obligatorio. 15 días de vacaciones y el régimen de salud, de atención en salud, es decir, los trabajadores de CAS podían ir a atenderse a las instituciones de salud. Fundamentalmente ello, ¿no? Dejando de lado una serie de beneficios que también regulaban la contratación de los trabajadores en el Estado, pero era un primer paso que se hacía, ¿no? ¿Qué ocurre? Como primer paso, Sí. Como primer paso ahora lo que se busca es decir, continuamos con este régimen, ¿qué hacemos? Y ese es a donde estamos ahora. Ahora, pero en medio de todo esto surge una sentencia del Tribunal Constitucional. Efectivamente, en el 2010 el Tribunal Constitucional emite una sentencia donde le da el carácter laboral a este régimen. No es un régimen fuera del ámbito laboral del Estado, sino que el mismo tribunal dice es un tercer régimen de los grandes que existen en el Estado. En el Estado existe el 276, el 728 y también existe el régimen dice ahora el tribunal, CAS. Y entonces dice, perfecto, existe un tercer régimen laboral, son trabajadores del Estado, está bien los beneficios que se le han dado hasta ahora y solamente faltaría que se les otorgue el beneficio a la libertad sindical y a la huelga, es decir, que puedan formar sindicatos los trabajadores, y esa es una labor que se le encarga al Ministerio de Trabajo. Eso es lo que establece el Tribunal Constitucional, y en el interín de lo que estamos ahora, continuamos con este régimen, ¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos? Ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Ejecutivo entonces después de esa sentencia? ¿Le concede estos derechos? No, el Ejecutivo mantiene hasta hoy la opinión de que son un régimen laboral especial, un tercer régimen laboral especial como hemos mencionado, pero no le concede los derechos. Justamente lo que quiere este proyecto de ley o lo que se quiere en general, es eliminar el CAS, es decir, de establecer que no pueden los trabajadores del Estado tener beneficios tan mínimos y discriminados y creando lógicamente una discriminación con los demás trabajadores del sector público, entonces, o los demás trabajadores de entidades del Estado. Entonces, no se ha otorgado hasta ahora, se viene discutiendo ya hace más de un año en qué vamos a hacer. Ahí estamos, es decir, estamos en el panorama de tenemos un sistema de CAS con pocos beneficios laborales, el Tribunal Constitucional ha dicho que es un régimen laboral y ahora continuamos con el mismo, lo fortalecemos o lo eliminamos. Ahora, luego de esto, el Ejecutivo, surgen varias iniciativas en el Congreso, pero el Ejecutivo manda su proyecto. ¿Qué es lo que contiene esto? ¿Qué de adicional a lo que ya existía respecto a este régimen le otorga, según opinión del Ejecutivo, deberían tener esos trabajadores? A ver, lo primero que es consciente el Ejecutivo, y algo que tiene que quedar sumamente claro, es que no pueden todos los trabajadores que hoy están bajo el régimen de contratación CAS pasar a la planilla del Estado. Eso por muchas razones, y la fundamental es no puedo cargar al Estado de la noche a la mañana con 180.000 aproximadamente trabajadores que están bajo este contrato. Entonces, eso sería afectar el presupuesto del Estado de un punto de vista económico, pero fundamentalmente también es que el Estado no puede cargarse de trabajadores que no necesita.
Lo primero que tiene que hacer el Estado es, y se ha dicho varias veces, es primero saber el Estado, cuánta gente hay en CAS hoy y qué hace esa gente en CAS, qué puesto desempeña, qué cargo desempeña. Y de manera paralela saber cuánta gente necesita el Estado. Entonces, y organizar la contratación del Estado. Hay que organizar, hay que saber cuáles son los escalafones del Estado, cuáles son las líneas de carrera en el Estado, cuánta gente necesito, cuánto va a ganar. Y de manera paralela a ello, ir incorporando a gente que estuvo o no estuvo en CAS al Estado. Es decir, aquí no es que el proyecto busque que los trabajadores, todos los que estuvieron en CAS, pasen. No, los trabajadores que han estado en CAS tienen un derecho a un mayor puntaje en un concurso público que va a hacer el Estado cuando se dé cuenta cuánta gente necesita. Pero eso es fundamental, ese análisis profesional y técnico que necesita hacer el Estado, y es una labor que tiene que hacerlo ya el Estado, de ordenar la casa, como siempre digo. Así es. Ahora, porque habría que explicarle al público que incorporar de un solo golpe a 180.000 trabajadores, luego de desfinanciar el presupuesto, si es que esa es la decisión, habría que financiarlo finalmente con nuestros impuestos. Habría que, no sé, pues, buscar de dónde, ¿no? Eso también creo que la gente tendría que tomar un poco de conciencia. Si no puede esto de ninguna manera ser de golpe. Inclusive gradual, también habría que ver en qué medida. Y lo que usted dice es muy cierto. Desde mi modesta opinión personal, hay que ordenar primero la casa, saber qué requiero, y poner orden también en el régimen laboral, porque en el tema de las remuneraciones, ¿no? Me dicen que al mismo cargo en diversas instituciones hay distintos sueldos. Sí, y eso no puede continuar ocurriendo, porque el trabajador CAS, claro, viene con un ingreso que a veces difiere del ingreso que está limitado en el Estado. Entonces el trabajador CAS tendrá pues que pasar al Estado con la remuneración de la línea de carrera que se tiene que dar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí es importante que nos pongamos a trabajar, que el Ejecutivo se ponga a trabajar, que las instituciones del Ejecutivo se pongan a trabajar para efectos de tener ordenado ello, porque si no vamos a continuar en el mismo problema. Y hoy se llamará CAS, antes se llamó SNP y después tendrá otro nombre, que lo único que va a hacer es dejar de reconocer derechos laborales a los que realmente son trabajadores del Estado. Justamente, bajo esta propuesta del Ejecutivo, ¿qué es lo que se le asigna? ¿Qué adicional a lo ya otorgado en el 2008? ¿no? Sí, a ver, lo que hay es entonces, tenemos un SNP donde no tenía ningún derecho, ¿no? De ahí tenemos un CAS donde se le dan algunos derechos que ya hemos mencionado. El proyecto de ley lo que dice es hay que eliminar este sistema, pero mientras lo eliminamos, no es eliminación de la noche a la mañana, mientras lo eliminamos hay que darles mayores beneficios. Entonces a los trabajadores que se mantendrán en este tipo de contratación CAS van a darle mayores beneficios, que es, por ejemplo, el reconocimiento de una remuneración mínima vital. Yo sé que muchos la tienen, la mayoría, pero por lo menos legalmente el reconocimiento de la misma, el horario de refrigerio. ¿De cuánto debería ser el horario de refrigerio? En 45 minutos como cualquier entidad pública o privada, como mínimo, ¿no? Los aguinaldos... Perdóneme, pero ese horario de tiempo de refrigerio no se contabiliza dentro de las 8 horas de trabajo, efectivamente, no se contabiliza, no forma parte de la jornada. Los aguinaldos, no las gratificaciones, porque eso también se está diciendo, la diferencia entre aguinaldo y gratificación es que la gratificación es tu sueldo completo en el mes de julio y diciembre. El aguinaldo es lo que el Estado determine en esas oportunidades, 300, 250, ¿no? No es exactamente tu sueldo. ¿Tienen derecho entonces a aguinaldo? Tendrían derecho a aguinaldo con este proyecto. Tendrían derecho a aguinaldo, sí. No a gratificación. Las vacaciones se incrementarían de 15 a 30 días. Reconocen las licencias por maternidad, por paternidad y otro tipo de licencias que se le dan. Tendrían ya el derecho completo a la seguridad social en pensiones, seguro complementado de trabajo de riesgo, reconocimiento también a la seguridad y salud en el trabajo, que hoy está muy en boga. Es decir, se le da una serie de mayores beneficios, pero transitorios. Esto no quiere decir, lo que hace este proyecto de ley es reconocer, señores, son trabajadores, hay que darle los beneficios laborales, pero esto sin perjuicio de que esto tiene que ser eliminado. Y eso es fundamental. Creo que así como sucedió con la 20530 en su momento, que hubo un corte y que nadie más ingresó, aquí deberíamos también trabajar ese sistema. Si bien mantener gente en CAS, que nadie más continúe entrando en este sistema, o por lo menos hacerlo restringido, porque si seguimos abriendo la puerta nos vamos a acostumbrar a este sistema, es muy cómodo, es muy flexible, y finalmente no vamos a tener nunca la posibilidad de salir de este problema, ¿no? Que es, yo le llamo la informalidad laboral
en el sector público, ¿no? en las entidades del sector público. Ahora, ¿qué hay respecto al régimen de pensiones? Estos trabajadores, según el proyecto ejecutivo, van a tener, porque el anterior régimen que decía, el vigente. El vigente régimen decía que los trabajadores que en el 2008, que cuando entró en vigencia la norma, estaban contratados bajo CAS, tenían la posibilidad de elegir si se les descontaba para pensiones. Los nuevos que contrataban sí tenían la obligación de descontar. Es decir, el tema de pensiones siempre ha venido dándose, un poco reconociéndolo a los trabajadores que tenían vínculo vigente, la no necesidad de aportar, porque realmente era un descuento que no estaba considerado inicialmente, pero ahora sí, todos los trabajadores tienen derecho a un sistema de pensiones que es fundamental. Así es. ¿Y eso se lo tiene que comunicar en qué momento, necesariamente? En el momento en que los contrato, porque tiene, como es una afectación a sus ingresos, porque en verdad se le descuenta, entonces hay que comunicarle al trabajador que va a ganar 2.000, que hay un descuento del 13% en lo que es pensiones, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Algún otro derecho, la libertad sindical, el tema de la sindicalización? Ese tema es importante, ¿no? También el proyecto ratifica la posición del Tribunal Constitucional en el reconocimiento no solamente de derechos individuales laborales y reconocimiento de seguridad social, tanto en pensiones como en salud, sino también le reconoce la posibilidad de que las personas formen un sindicato, que negocien colectivamente sus ingresos, sus beneficios laborales. Muy bien, doctor Lora, vamos a hacer una breve pausa para retornar analizando con más detalle el tema de estos contratos que sin duda son importantes por la cantidad de personas que se involucran, las obligaciones que el empleador, en este caso el Estado, asume. Volvemos entonces. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, con la señal y programación más variada desde el Palacio Legislativo, en vivo, en directo y en exclusiva, transmitiendo los acontecimientos más importantes para todo el Perú y el mundo vía la Internet. Somos Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso de la República te recuerda que los congresistas tienen el deber de mantener contacto permanente con la población. Contáctate. Visita nuestro portal del Congreso, ingresa a Participación Ciudadana y dale clic a Directorio de Congresistas. Así podrás ubicarlo. Recuerda que te representa y puedes acudir a él para resolver tus inquietudes. Es tu derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú. Antes que una actitud economicista está el respeto a los derechos laborales, y esto es lo fundamental. Este es prácticamente el contenido de lo que constante y perennemente los trabajadores hemos pedido en el país. Ya no 15 días de vacaciones, sino 30. Hoy que sí haya gratificaciones, y de julio y de diciembre, y completa. El Congreso de la República te recuerda que en cualquier establecimiento comercial, público o privado puedes registrar tus reclamos o quejas en el libro de reclamaciones, el mismo que están obligados a brindarte cuando lo solicites. Así, tu voz será escuchada y se sancionará a quienes no cumplan con la ley. Ahora sé que mis derechos como consumidor serán respetados y mis reclamos serán escuchados. Exige el libro de reclamaciones cuando sea necesario. Es tu derecho. Tus derechos de consumidor están protegidos. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hoy fue un día común en la vida de Juan. Se levantó temprano, llegó a tiempo al trabajo, en la tarde retiró dinero del banco y antes de llegar a casa, pasó por el supermercado a hacer unas compras. En realidad, fue un gran día en la vida de Juan. Y es que hoy estuvo acompañado de Isaac, su perro guía, que le cambió la vida. El Congreso de la República aprobó la ley que promueve y regula el uso de perros guías por personas con discapacidad visual, garantizando su libre acceso en lugares públicos y privados sin restricción alguna.
El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Usted está viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Bien, amigos del canal 56 del Congreso de la República, estamos en su programa Más Economía con Clorinda Velázquez, continuando esta conversación con el doctor Germán Lora, destacado laboralista. Nos está hablando acerca del régimen de estos contratos de administración de servicios más conocidos como CAS. La pregunta que sigue, doctor, es ¿cuándo muere este régimen? ¿Muere o no muere? A ver, el régimen debería comenzar a cerrarse a partir del 2013. Es decir, ya no debería haber contrataciones a través de este régimen y solamente mantenerse algunos que sean necesarios o cuyo contrato todavía tenga vigencia, ¿no? Eso es una decisión de cada institución que tendría que evaluarse sobre la base de la necesidad. Tampoco se puede quitarle a toda institución los recursos humanos. Entonces, yo creo que es importante, todo lo que estamos conversando es importante porque ponemos a trabajar al Ejecutivo, ponemos a trabajar a las instituciones donde tienen que ir viendo cómo van eliminando progresivamente el CAS y cómo van ordenando la casa para que las necesidades que tengan, que ya no puedan ser contratadas por CAS, sean contratadas a través del servicio civil, ¿no? Pero ordenadamente. Claro. Es un trabajo que se tiene que hacer de manera paralela. Eliminación del régimen discriminatorio y inicio de un nuevo régimen ordenado. Entonces, ¿por qué? Porque si necesito un técnico en el Estado y ya no lo puedo contratar por CAS, tengo que contratarlo en un régimen que tiene que estar ordenado para que la contratación sea correcta. Entonces, es un trabajo muy al detalle, es un trabajo muy profesional que se tiene que realizar y creo que es una muy buena oportunidad para poder ordenar la contratación del Estado. Creo que es una oportunidad de oro para hacerlo ya. Así es. Ahora, cuando algunos dicen, bueno, este es un gasto de una sola vez, no es así, ¿no? Si se incorporan a los 180.000 trabajadores, esto ya se genera una obligación permanente y que hay, por ejemplo, hasta de la jubilación de esas personas. Sí, es importante tener en cuenta que la gente que yo incorpore a la planilla del Estado y el gasto que eso me represente como institución no es un gasto de un momento al 1 de enero del año 2013 o 2014. Un gasto que va a durar lo que dure la relación laboral con esa gente. 10 años, 5 años, 20 años, y es un gasto permanente en el tiempo. Y que luego, lógicamente, ya por un tema de aporte, si es que está en el sistema privado o por un tema de seguridad social, le costará al Estado el tema de la seguridad social. Y veamos cuántos aportes hicieron anteriormente, casi nulo, ¿no? Entonces, de repente, el tema pensionario también va a tener a futuro un análisis que realizarse para ver que esta gente que tiene 45 años, en 20 años más, va a tener que jubilarse. Y los aportes que va a hacer a partir de ahora recién, ¿soportarán ese aporte, esa jubilación? Entonces, sí creo que, insisto, que hay que trabajar duro. Y tendrán que tener también la orientación de vida, si deben ir a la AFP o a la ONP para que se haga la decisión del trabajador, dependiendo también del número de años que le faltan, ¿no? Porque si imaginemos una persona de 50 años, no va a llegar, pues, no se puede jubilar a los 70, se va a tener que jubilar a los 65, con lo cual si aportó a la ONP no va a tener pensión. Claro, y si aportó a la AFP, veamos cuánto va a tener. Entonces, sí, el problema lo estamos enfocando fundamentalmente en un tema laboral, de costo laboral, pero hay que observar esto a 20 años más. Estas personas que han estado en un sistema nacional, en un SNP, perdón, en una locación de servicio del Estado, debe pasar un CAS tenemos 4 años en CAS, y ahora van a ir un nuevo CAS. Si el tiempo les va a servir, porque acuérdense que primero fueron informales, después pasaron a ser formales, por lo menos en pensiones, con el régimen de la 1057, del decreto legislativo 1057. Pero les va a quedar muy poco tiempo, como tú bien señalas, en respecto a la pensión. Hay que analizar también ello. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante. Entonces, en resumiendo el tema de este régimen, gradualidad en cuanto a su incorporación, ordenar primero la casa. Y también quería saber, doctor, respecto a cuántos casos pueden existir en el Poder Judicial pidiendo el reconocimiento de que algunas personas han tenido este régimen, este contrato, pero no es así, es un régimen de contratación más.
Sí, ese es un problema que tenemos que mirar. Creo que el Ejecutivo y quienes vayan a revisar esta norma y que vayan a implementar la misma tienen que mirar que deben haber muchos casos que vienen de SNP, que vienen de servicios no personales, que vienen la primera etapa del CAS, que han ido al Poder Judicial, no al Tribunal Constitucional, sino al Poder Judicial a reclamar su desnaturalización del contrato, ya sea el SNP o el CAS, y reconocimiento de ser trabajadores del Estado. Ya. Si el Poder Judicial revisa claramente las condiciones en las cuales se brindaron el servicio, subordinación fundamentalmente, y entiende que los trabajadores que han estado en estos sistemas son trabajadores del Estado y los incorpora a la planilla del Estado, entonces podríamos estar abriendo una puerta a todo este orden que queremos darle, abriendo una puerta que nos podría perjudicar. ¿Por qué? Porque sería muy sencillo que a mí no me guste como trabajador de CAS cómo se está llevando este sistema, cómo termina este sistema y me voy al Poder Judicial. Lo cuestiono y obtengo lo que quizás no puedo obtener por ley. Entonces hay que revisar cuál va a ser el criterio del Poder Judicial respecto a los cuestionamientos que con todo derecho los trabajadores podrán ir a presentar y plantearle al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial desnaturalice la figura, la convierta en laboral y el trabajador se convierta por el pato de atrás en trabajador del Estado. Eso hay que mirarlo con mucho cuidado porque puede estar rompiendo un poco el sentido de todo este proyecto de ley. Aprovechando que estamos hablando de temas laborales, también muchos recurren, como usted bien señala, al Poder Judicial, pero estos procesos para algunos son largos, tediosos, no acaban nunca. ¿Qué avances están dando? Porque recuerdo que había toda una iniciativa de hacer esto más rápido, inclusive en normas ya vigentes. ¿Se está aplicando esto? Entra ya la norma, la ley procesal del trabajo entró en vigencia hace unos años, un par de años, si no mal no recuerdo, pero quedaba pendiente el lugar más importante, Lima y Callao. Deben tener muchos más casos, ¿no? Por la cantidad de casos y por la relevancia de lo mismo, seguramente. Y entra en vigencia la ley, ya dado por el Poder Judicial una norma, en Lima entra en vigencia en noviembre de este año. Entonces, ¿qué podemos tener? Esperemos, para beneficio de todas las partes involucradas en un proceso, porque en verdad todas se perjudican cuando el proceso dura tanto tiempo, esperemos que los procesos judiciales terminen en los plazos que se han planificado, que son aproximadamente 6 u 8 meses en ya instancia definitiva. Y acuérdense que con esta nueva ley hay una resolución en primera instancia, una segunda, y la casación no suspende los efectos. Es decir, si yo en segunda instancia como trabajador obtengo un resultado positivo, el hecho que el empleador interponga una casación, un recurso de casación, no enerva que se cumpla con la sentencia de segunda instancia, lo que hoy sí ocurre. Entonces, tenemos muy rápidamente que esto podría terminar en 2 instancias y en 6 u 8 meses, dependiendo de cómo se va a implementar. O sea, rápido va a ser, pero no tanto como uno cree. Rápido va a ser, yo diría, mejor de lo que actualmente existe. Y eso esperemos lleve a un proceso de conciliación. Creo que aquí en nuestro proceso judicial lo fundamental va a ser que ambas partes sean conscientes que el éxito de su proceso judicial va a estar en terminar en una conciliación. Eso hay que trabajarlo, insisto, en todas las partes, demandante, demandado y el juez tienen que trabajar en un sistema de conciliación que lleve a que los conflictos no terminen en una sentencia que será importante. ¿Y el Estado tiene como empleador muchos casos ventilándose en el Poder Judicial sobre estas materias? El Estado, lo vemos en las noticias sobre el CAS fundamentalmente, el Estado como primera responsabilidad de todo empleador tener a su gente en planilla, y tenemos noticias de que hay 180.000 personas fuera de planilla. No, pero me refiero que reclamando que sean considerados trabajadores. Mira, no tengo el detalle de si hay demandas judiciales, cuántas demandas judiciales. Sí sé que hay demandas judiciales, el número no lo sé, pero sí hay demandas judiciales que un trabajador, por ejemplo, que venció su contrato de casa hace un tiempo, va al Poder Judicial a reclamar que le reconozcan los beneficios laborales. Con todo el derecho, como cualquier trabajador de una empresa privada que estuvo fuera de planilla 4 o 5 años, termina el vínculo laboral con esa empresa y va y reclama sus beneficios laborales. Igual. Ahora, ¿qué faltaría para empezar a ordenar ya la casa? Por ejemplo, se ha hablado siempre de una reforma del Estado, pero en realidad se ha hecho muy poco, ¿no? Hay una ley marco del empleo público que entró en vigencia en el 2005.
Y la ley marco del empleo público, que era un poco la modificación del decreto legislativo 276, establecía que el Ejecutivo tenía que dictar algunas normas, si mal no recuerdo eran 5 o 6 normas complementarias a la ley marco, ¿no? Una norma de carrera administrativa, cómo iban los escalafones, una norma de remuneración, una norma de incompatibilidades, ¿no? De qué cargo podía desempeñar y qué incompatible o con qué otro cargo era incompatible. Y esas normas hasta hoy van 7 años, no han sido emitidas. Entonces, eso te demuestra un poco la poca importancia que se le ha dado a este tema. O la complejidad del tema para poder sacarlo. Yo creo que sumado a ello la complejidad del tema, ¿no? Cuando uno, me imagino que cuando uno entra a revisar y poder ordenar la casa, como venimos diciendo, ve que la casa está súper desordenada y no sabe por dónde comenzar. Por eso que digo que es el momento de oro para poder hacer esto para efecto. Yo sé que es un trabajo, un buen trabajo, pero hay profesionales que pueden realizar este trabajo y dedicarlos exclusivamente a ellos. Es fundamental hoy hacerlo. Cerrando nuevamente ya con el tema del CAS, volviendo a para poder poner en orden la casa, incorporar a los que se deban, también imagino habrá evaluaciones. Las personas que actualmente están en esos cargos, la gran pregunta es, ¿podrán todos acceder a esa plaza? Van a tener que capacitarse rápidamente, actualizar estudios, ver cómo hacen para poder cumplir con una serie de requisitos que esto va a demandar, porque entrar a la planilla va imagino, a demandar una serie de aspectos, ¿no? Sí, de requisitos. Yo creo que si el Estado busca que, como venimos diciendo, ordenar la casa, una de las exigencias que va a dar o que va a pedir es que los puestos que se requieran y que tengan una carrera en el sector público tengan cierta calificación que puede en muchos casos tenerlas o no tenerlas. Entonces es otro de los motivos por los cuales no es tan sencillo pasar del CAS a la planilla del Estado. El Estado, como todo empleador, tiene que exigir cierto perfil a su gente, y el Estado, si quiere ser un Estado profesional, va a tener que exigir un nivel alto. Como consecuencia de ello, los CAS tienen que ser conscientes de que si no lo tienen, las personas que están en CAS, si no lo tienen, el hecho de que tengan tiempo de servicios, prestando mucho tiempo, 8 años, 5 años en la institución, va a darle un porcentaje, pero no les va a asegurar el ingreso a la carrera de servicio civil. Y entonces, el tiempo que han estado ahí les podrá dotar o dar de algún beneficio adicional, pero quizás el perfil de capacitación que se requiere sobrepase a la exigencia que estos puedan compensar con el tiempo. Entonces, hay que estar atentos a ello y yo creo que el Estado tiene que ser exigente con sus profesionales. Así es. Muy bien, doctor Lora. Muchísimas gracias al doctor Germán Lora, destacado laboralista, que estuvo hoy en nuestro programa a través del canal del Congreso de la República, poniendo los puntos sobre las IES, porque es importante el tema de esta incorporación del trabajador en este régimen a la planilla, pero también los costos que esto significa y los requerimientos. Es un reto realmente importante. Muy bien, les agradezco su atención. Nos vemos próximamente.